Hay un cambio, una nueva visión, un sentir. ¿Has notado esa creciente impaciencia con lo trivial? ¿Esa irritación silenciosa ante las conversaciones superficiales? Si te has sentido así, si te has preguntado por qué lo que antes llenaba ahora parece vacío, no estás solo. Muchos confunden esta profunda incomodidad con un fallo personal, una falta de cortesía. Quizás te has juzgado por desear una profundidad que pocos parecen buscar, o por sentir que tu energía se drena ante la vacuidad. Es una sensación de vacío que ni siquiera sabes nombrar. Pero aquí es donde la perspectiva cambia, donde el espejo se aclara. ¿Y si esa supuesta intolerancia no fuera un defecto, sino el faro que ilumina tu propia expansión interna? Tu alma se encoge, se retrae. Es una reacción casi visceral ante la vacuidad de ciertas interacciones, de esas conversaciones que apenas rozan la superficie. ¿Has notado cómo tu cuerpo, tu mente, se resisten a participar en lo que no tiene sustancia? Es como si una parte de ti gritara «no más». Y aquí es donde la mayoría comienza a dudar de sí mismos. Piensan que se han vuelto menos empáticos, quizás un poco arrogantes. Asumen que hay algo roto en su capacidad de conectar, cuando en realidad lo que está sucediendo es una recalibración profunda. Pero aquí es donde esto se pone relevante para ti. Lo que sientes es una señal inconfundible de que tu conciencia está despertando, mudando una vieja piel para revelar una nueva sensibilidad. Es el síntoma clásico, como el sabio Alan Watts nos reveló, de que tu ser interior está buscando verdades que trascienden lo evidente, que anhela una resonancia más profunda. La impaciencia que experimentas no es un rechazo a los demás, sino una afirmación de lo que eres, de la profundidad que ahora habitas. Y aquí es donde la metáfora de la semilla se hace tan poderosa. Imagina una semilla. Dentro de ella, la vida bulle, impaciente por romper el cascarón, por extender sus raíces y buscar la luz. Esa semilla no se queda en la tierra por cortesía ni por miedo a ser diferente. Siente una pulsión interna, una fuerza irrefrenable que la empuja a crecer, a transformarse. Despojarse de su caparazón es doloroso, sí, pero es esencial para su propio y glorioso florecimiento. Tú eres esa semilla. Tu impaciencia es el impulso irrefrenable de tu alma por romper con lo superficial y alcanzar la luz de la autenticidad. Ahora piensa en las relaciones. En la antigüedad, los maestros hablaban de la importancia de la compañía, de rodearse de aquellos que elevan el espíritu. No se trataba de elitismo, sino de discernimiento. Ellos entendían que la energía es contagiosa, que las palabras son semillas y que el ambiente nutre o marchita. Y ahora, en tu mundo, lo que ocurre es que esta sabiduría ancestral resuena con tu experiencia. Estás aprendiendo a discernir. Estás aprendiendo a proteger tu jardín interior de las malas hierbas de la trivialidad. Pero aquí es donde se revela la trampa. A menudo, por miedo a ser juzgados, por el deseo de encajar, fingimos interés. Asentimos con la cabeza, sonreímos, participamos en conversaciones que nos vacían por dentro. Creemos que es lo correcto, lo cortés. Pero cada vez que hacemos esto, negamos una parte de nosotros mismos. Cada vez que ignoramos esa irritación silenciosa, esa contracción del alma, estamos silenciando nuestro compás interno. Estamos traicionando nuestra propia expansión en aras de una falsa armonía. Watch what occurs cuando te permites sentir esa incomodidad sin juicio. Te darás cuenta de que no estás buscando el aislamiento, sino la conexión auténtica. No estás rechazando a la gente, sino a la falta de sustancia. Es un matiz sutil pero fundamental. Esta intolerancia es en realidad un faro, un compás interno que te guía hacia aquello que verdaderamente te nutre, hacia esas interacciones que expanden tu espíritu en lugar de vaciarlo. Es el proceso natural de tu ser alineándose con una frecuencia más elevada. Y aquí es donde la sabiduría popular nos muestra un reflejo. Decían que dime con quién andas y te diré quién eres.
pero en un nivel más profundo es dime con quién te sientes incómodo y te diré hacia dónde estás creciendo. Porque la incomodidad no siempre es un problema. A veces es una señal de que has superado un nivel, de que tu sistema ya no puede procesar la misma información o energía que antes. Es como si tus sentidos se hubieran agudizado y lo que antes era ruido de fondo ahora es una cacofonía insoportable. Pero aquí es lo hermoso de todo esto. Dejar de fingir interés no es un acto de egoísmo o de rechazo, sino una declaración de autenticidad vital. Es el momento en que la semilla ya no puede más con su caparazón y lo rompe. Es el proceso natural de tu florecimiento. Este camino no trata de cultivar el aislamiento o el juicio hacia los demás, sino de afinar tu discernimiento, de atraer conexiones que verdaderamente alimenten el espíritu en lugar de vaciarlo. Es el proceso natural de tu ser alineándose con una frecuencia más elevada. Y aquí es donde la sabiduría popular nos muestra un reflejo. Decían que dime con quién andas y te diré quién eres. Pero en un nivel más profundo es dime con quién te sientes incómodo y te diré hacia dónde estás creciendo. Porque la incomodidad no siempre es un problema. A veces es una señal de que has superado un nivel, de que tu sistema ya no puede procesar la misma información o energía que antes. Es como si tus sentidos se hubieran agudizado y lo que antes era ruido de fondo ahora es una cacofonía insoportable. Pero aquí está lo hermoso de todo esto. Dejar de fingir interés no es un acto de egoísmo o de rechazo, sino una declaración de autenticidad vital. Es el momento en que la semilla ya no puede más con su caparazón y lo rompe. Es el proceso natural de tu florecimiento. Este camino no trata de cultivar el aislamiento o el juicio hacia los demás, sino de afinar tu discernimiento, de atraer conexiones que verdaderamente alimenten el espíritu en lugar de vaciarlo. Es el proceso natural de tu ser alineándose con una frecuencia más elevada. Y aquí es donde la sabiduría popular nos muestra un reflejo. Decían que dime con quién andas y te diré quién eres. Pero en un nivel más profundo es dime con quién te sientes incómodo y te diré hacia dónde estás creciendo. Porque la incomodidad no siempre es un problema. A veces es una señal de que has superado un nivel, de que tu sistema ya no puede procesar la misma información o energía que antes. Es como si tus sentidos se hubieran agudizado y lo que antes era ruido de fondo ahora es una cacofonía insoportable. Pero aquí está lo hermoso de todo esto. Dejar de fingir interés no es un acto de egoísmo o de rechazo, sino una declaración de autenticidad vital. Es el momento en que la semilla ya no puede más con su caparazón y lo rompe. Es el proceso natural de tu florecimiento. Este camino no trata de cultivar el aislamiento o el juicio hacia los demás, sino de afinar tu discernimiento, de atraer conexiones que verdaderamente alimenten el espíritu en lugar de vaciarlo. Es el proceso natural de tu ser alineándose con una frecuencia más elevada. Estás en el umbral de atraer relaciones que reflejen la auténtica melodía de tu ser. Escucha el susurro del viento. Deja que tu brújula interior te guíe hacia el océano de la verdad, donde cada ola te trae una conexión más profunda, un reflejo más claro de tu propia inmensidad. Algo está cambiando, una nueva frecuencia, en tu interior. ¿Has notado esa creciente impaciencia con lo trivial? ¿Esa irritación silenciosa ante las conversaciones superficiales? Es como si el mundo, de repente, hubiera perdido un matiz que antes te resultaba familiar. Donde antes encontrabas consuelo en la charla ligera, ahora sientes un vacío, una energía que se drena sin explicación, dejándote una sensación de agotamiento que no puedes nombrar. Si te has sentido así, si te has preguntado por qué lo que antes llenaba ahora parece sin sentido, quiero que sepas, no estás solo. Esta experiencia, este anhelo de algo más, es un viaje compartido por muchos. Muchos, al sentir esta profunda incomodidad, esta contracción del alma ante la vacuidad, la confunden con un fallo personal. Creen que se han vuelto menos tolerantes, quizás un poco descortés o incluso arrogantes. ¿Te has juzgado por desear una profundidad que pocos parecen buscar?
¿Por sentir que tu paciencia se agota? ¿Que tu energía se vacía en interacciones sin sustancia? Es una sensación de vacío que ni siquiera sabes nombrar, un eco persistente en el silencio de tu propio ser. Quizás has intentado forzarte a encajar, a sonreír, a asentir con la cabeza, mientras por dentro algo en ti se resiste con una fuerza casi visceral. Se retrae, se encoge, como una flor que se cierra ante la falta de luz genuina. Es una lucha interna, una batalla silenciosa entre lo que crees que deberías sentir para complacer a los demás y lo que tu ser más auténtico te está gritando con urgencia. Esta supuesta intolerancia no es un signo de debilidad, ni un defecto en tu carácter que debas corregir. Es, de hecho, una señal clara, inconfundible, de que algo profundo está ocurriendo en tu interior, una recalibración de tu esencia. Pero aquí es donde la perspectiva cambia, donde el espejo se aclara, revelando una verdad que puede transformar tu visión de ti mismo y del mundo que te rodea. ¿Y si esa creciente impaciencia no fuera un defecto, sino un faro que ilumina tu propia expansión interna? ¿Y si esa supuesta intolerancia fuera en realidad el compás interno que te guía, con una precisión inquebrantable, hacia una nueva sensibilidad, hacia verdades que trascienden lo evidente y anhelan una resonancia más profunda? No es un fallo, es un faro, una brújula interna. ¿Has sentido esa duda, esa voz interna que te juzga sin piedad? ¿Te preguntas si te has vuelto menos tolerante, quizás un poco distante, o incluso frío, al no poder sostener las conversaciones superficiales que antes quizás llenaban tus días con una falsa sensación de conexión? Muchos confunden esta profunda incomodidad, esta contracción del alma que sientes ante lo trivial, con un defecto personal, una falta de cortesía o, en el peor de los casos, un síntoma preocupante de aislamiento. Es una trampa muy fácil caer en ella, la de pensar que algo anda mal contigo, que has perdido la capacidad esencial de conectar con el mundo que te rodea. Pero aquí es donde la verdad comienza a revelarse con una claridad asombrosa. Lo que experimentas no es una carencia de empatía, ni una falla en tu capacidad de relacionarte, sino una recalibración profunda y esencial de tu sensibilidad. Es como si, de repente, tus oídos internos se hubieran afinado a una frecuencia que antes no percibían, y el ruido de fondo que podías ignorar, ahora se percibe con una claridad casi dolorosa. Tu sistema, tu ser completo, ya no puede procesar la misma información o energía que antes. No es que no te importe lo que sucede a tu alrededor, es que tu ser anhela, con una urgencia palpable, una frecuencia distinta, una resonancia más auténtica. Es el inicio de un despertar, una metamorfosis silenciosa. Y aquí es donde esto se pone relevante para ti. Muchos interpretan este anhelo de profundidad, esta necesidad de sustancia, como un rechazo directo, como si te hubieras vuelto arrogante o estuvieras buscando activamente el aislamiento de los demás. Pero la realidad, te aseguro, es otra. No buscas la soledad en sí misma, sino la resonancia, esa conexión genuina que eleva. No rechazas a la gente, sino la falta de sustancia en las interacciones, la vacuidad de las palabras sin alma. Es una distinción crucial que define este nuevo camino. El sabio Alan Watts nos lo reveló con su característica lucidez. Esta intolerancia no es un defecto, sino el síntoma clásico de que tu conciencia está despertando, mudando una vieja piel para revelar una nueva sensibilidad, buscando verdades que trascienden lo evidente y lo mundano. Tu alma no se encoge por capricho, sino por una necesidad vital de autenticidad, de alineación con su verdadera esencia. Ahora, piensa en la metáfora de la semilla. Dentro de la oscuridad protectora de la tierra, la semilla no se queda inerte, conforme. Siente una pulsión irrefrenable, una fuerza interna poderosa que la empuja con una insistencia innegable hacia la vida. Una llamada a crecer, a transformarse. Para alcanzar la luz, para extender sus raíces y brotar hacia el cielo, debe romper su propio caparazón. Es un proceso doloroso, sí, una fractura esencial, pero absolutamente necesaria para su florecimiento. Ese caparazón, esa piel vieja de la que hablábamos, son las expectativas sociales que te encadenan, las conversaciones vacías que te agotan,
los patrones antiguos de relación que ya no te sirven y te representan. Tu impaciencia no es un error, es esa fuerza vital, esa necesidad imparable de romper con lo obsoleto, de expandirte, de florecer en tu propia verdad. Watch what occurs cuando te permites por primera vez honrar esta pulsión interna sin juicio. Recuerdo a una mujer, una amiga muy querida, que durante años se forzó a mantener ciertas amistades por una malentendida lealtad. Asistía a reuniones sociales donde las charlas giraban constantemente en torno a lo más superficial, a las quejas repetitivas, a los chismes sin sentido. Cada encuentro la dejaba completamente agotada, con una sensación de vacío tan profunda que la consumía por dentro. Se sentía inmensamente culpable por no disfrutar, por desear escapar de esos círculos. Se juzgaba a sí misma con dureza, pensando que sentía superioridad, cuando en verdad era su alma pidiendo a gritos un respiro, anhelando un espacio para respirar una verdad más pura, más profunda. Su energía se drenaba implacablemente, su espíritu se contraía, una y otra vez, hasta que un día simplemente no pudo más. Su no puedo más no fue un acto de maldad ni de egoísmo, fue, en su esencia más pura, un acto de supervivencia, una declaración de autenticidad. Fue su compás interno, su faro personal, señalando con una claridad meridiana que la dirección de su vida había cambiado, que su crecimiento, su evolución, exigían un nuevo paisaje, un nuevo tipo de conexión. Esta no es una llamada al aislamiento, sino al discernimiento, a reconocer con sabiduría qué nutre verdaderamente tu espíritu y qué lo drena sin piedad. A entender que proteger tu energía vital no es egoísmo, sino un acto fundamental de autoconocimiento y amor propio. Es la sabiduría ancestral, la de los viejos maestros, recordándonos que la compañía que elegimos moldea nuestro espíritu, que debemos elegir con sumo cuidado el jardín donde deseamos que nuestras almas florezcan. Pero aquí es donde se revela la verdadera maestría de este proceso, la joya oculta de tu transformación. Pero aquí es donde se revela la verdadera maestría de este proceso, la joya oculta de tu transformación. La maestría reside en la elección, en el arte sutil de discernir. ¿Has sentido esa presión silenciosa, esa expectativa no dicha de encajar, de sonreír, de asentir con la cabeza en conversaciones que, en el fondo, te dejan más vacío que antes? Es una danza delicada, una coreografía social que aprendemos desde muy pequeños, un guión no escrito que nos lleva a sacrificar nuestra verdad interna en aras de una falsa armonía externa. No es que hayas perdido la capacidad de amar o de conectar, es que tu capacidad de discernir lo auténtico, lo que realmente nutre tu espíritu, ha crecido exponencialmente, volviéndote más sensible a las disonancias. Y aquí es donde muchos se confunden, creyendo que esta nueva claridad, esta aguda percepción de la vacuidad, es una forma de elitismo de arrogancia. Pero la verdad es otra, es una necesidad vital, una profunda reconfiguración de tu ser que te impulsa a buscar una resonancia más pura. Ahora, piensa en el coste invisible de fingir, de forzarte a permanecer donde tu energía se drena sin piedad. Cada vez que ignoras esa irritación silenciosa, esa contracción del alma que te grita «aquí no es», estás negando una parte esencial de ti mismo. Estás silenciando tu compás interno, ese faro que te guía hacia tu propia verdad. Los antiguos maestros, en su infinita sabiduría, nos recordaban la importancia de proteger el propio pozo, de no permitir que se enturbiera con aguas estancadas o lodosas. Y aquí es donde el agua clara de tu conciencia, una vez serena y diáfana, no puede mezclarse con el barro de la trivialidad, sin enturbiarse, sin perder su transparencia, su vitalidad. Tu energía es tu esencia, y cada interacción superficial es como una pequeña fuga en el recipiente de tu alma, dejándote exhausto, confundido y con una sensación de que algo fundamental te falta. And here's where this becomes a profound act of love self. Tu intolerancia no es un juicio hacia los demás, sino una declaración de lo que tú necesitas para florecer. Es una señal, tan clara como un amanecer, de que tus prioridades han cambiado, de que tu sistema ya no puede procesar lo que antes toleraba. Es como si tu cuerpo de repente se volviera alérgico a ciertas sustancias que antes pasaban desapercibidas.
No culpas a la sustancia, simplemente tu sistema ya no la acepta. Esta reacción no es un defecto, es un mecanismo de autoprotección, un mensaje de tu sabiduría innata guiándote a una ecología interna más sana, más alineada con tu verdad. Date permiso para sentir esa alergia energética, esa resistencia interna, sin juzgarte por ello. Permítete honrar esa voz que te dice, esto ya no me sirve, esto ya no me nutre. Watch what occurs cuando te atreves a escuchar esa voz, a actuar en consecuencia. La semilla para germinar no busca cualquier suelo, necesita el suelo adecuado, la humedad precisa, la temperatura justa para desplegar su potencial latente. Y aquí es donde la metáfora de la semilla evoluciona, se profundiza, para ti. Tú eres esa semilla y el suelo son las personas, las ideas, las conversaciones en las que eliges sumergirte. Tu alma, ahora más consciente, no puede florecer en cualquier terreno. Necesita una tierra fértil de autenticidad, de profundidad, de respeto mutuo, de curiosidad genuina. Si te encuentras en un suelo árido de trivialidad, tu crecimiento se estanca, tu espíritu se marchita, tu luz se atenúa. Es una verdad simple, pero su impacto en tu bienestar es inmensurable. Pero aquí es donde se revela la paradoja que muchos pasan por alto. Este camino de discernimiento, de búsqueda de profundidad, a menudo se confunde con el aislamiento. La gente teme la soledad que puede surgir al dejar ir lo que ya no resuena. Pero, y aquí está la clave, no estás buscando la soledad, estás buscando la resonancia. No estás rechazando a la gente, estás rechazando la falta de sustancia, la vacuidad. Es una distinción crucial. Recuerda a la mariposa. Antes de desplegar sus alas en toda su gloria, la oruga debe retirarse a la crisálida. Ese periodo de aparente aislamiento no es un castigo, sino una fase esencial de profunda transformación, un retiro necesario del mundo exterior para reconfigurar su propia esencia. Durante ese tiempo, la oruga es intolerante al mundo exterior, a las hojas que antes devoraba, a la vida que antes conocía. No podía seguir siendo oruga cuando su destino era ser mariposa. Y aquí es donde tú te encuentras, en tu propia crisálida. Estás despojándote de lo que ya no te sirve, de esas interacciones que te agotan, de esas conversaciones que te vacían. Te estás preparando para desplegar unas alas que aún no puedes ver, pero que ya sientes vibrar con una fuerza innegable en tu interior. La impaciencia que sientes, la irritación, la necesidad imperiosa de profundidad no son un error en tu carácter, son los dolores de crecimiento de esas alas, la promesa de una conexión más auténtica, más elevada, más significativa. Son el preludio de un encuentro con aquellos que caminan en tu misma frecuencia, que anhelan la misma profundidad. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado, un cambio de luz. No es un castigo, es una revelación, una oportunidad. ¿Has temido que esta nueva sensibilidad, esta aguda percepción de lo superficial, te condene a la soledad? Muchos confunden el discernimiento con el rechazo, la autenticidad con la arrogancia. Pero aquí es donde la verdad se despliega, revelando una belleza profunda en tu proceso. Tu impaciencia no es un juicio hacia el mundo externo, sino una afirmación rotunda de tu mundo interno. Es la voz de tu alma, clara y persistente, que te susurra lo que ya no te sirve, lo que ya no resuena con la frecuencia expandida que ahora habitas. Y aquí es donde esto se vuelve totalmente transformador. Lo que estás experimentando no es la incapacidad de tolerar, sino una capacidad elevada de discernir. Es la evolución de tu sistema energético, que ahora busca una correspondencia más fina, una armonía más auténtica en sus interacciones. Piensa en un instrumento musical. Cuando está perfectamente afinado, cualquier nota discordante resuena con una intensidad casi dolorosa. No es que el instrumento sea intolerante a las otras notas, es que su afinación ha alcanzado un nivel de precisión que no puede permitirse la disonancia. Tú eres ese instrumento. Tu ser, afinado a una frecuencia de verdad y autenticidad, se vuelve naturalmente sensible a cualquier vibración que no esté en consonancia con ella. But here's the beautiful thing. La crisálida no es un lugar de aislamiento forzado, sino un santuario de profunda alquimia.
Dentro de ella, la oruga no se está castigando, sino transformándose con una intensidad que supera nuestra comprensión. Cada tejido se disuelve, cada estructura se reconstruye. Y en ese proceso, esa oruga es completamente intolerante a su antigua forma, a su antigua dieta, a su antiguo mundo. Su única verdad es la de la mariposa que está destinada a ser. Tú, en tu propia crisálida, estás haciendo lo mismo. Estás disolviendo las viejas formas de conectar, las viejas conversaciones que te ataban, para reconstruir tu ser de una manera que honre la mariposa que emerges. Now, here is what happens. Cuando la mariposa emerge, no busca volver a arrastrarse por las hojas. Sus alas, recién desplegadas y aún frágiles, anhelan el cielo, el néctar de las flores. Su discernimiento, su intolerancia a lo que ya no le sirve, la guía hacia lo que verdaderamente la nutre, hacia la luz y la expansión. Lo mismo ocurre contigo. Esta etapa de aparente incomodidad es el preámbulo de una libertad sin precedentes, de la atracción magnética de relaciones que no solo resuenan, sino que elevan, que expanden tu conciencia, que celebran la profundidad que ahora habitas. No te estás volviendo más pequeño, sino inmensamente más grande, más selectivo en tu vastidad. Y aquí es donde esto se vuelve relevante para ti. No se trata de rechazar a nadie, sino de elegir conscientemente con quién compartir tu energía más preciada. Se trata de honrar tu propia evolución. La semilla que se convierte en árbol no juzga las demás semillas que aún no han germinado. Simplemente su camino es diferente, su crecimiento es imparable. Tu intolerancia es en esencia tu alma gritando su verdad, reclamando su espacio para florecer. Es el permiso que te das a ti mismo para no participar en lo que te disminuye, para no vaciar tu pozo interior por cortesía. Es la valentía de ser tú, plenamente, sin disculpas. Pero aquí es el giro más profundo, el cambio de luz que lo redefine todo. No es que el mundo sea menos interesante, es que tú te has vuelto más interesante para ti mismo. Tu percepción ha evolucionado y con ella tu magnetismo. Estás a punto de descubrir que al honrar esta verdad interna, no te aíslas, sino que abres un portal hacia conexiones de una resonancia y profundidad inimaginables, atrayendo a tu vida aquello que vibra en tu misma frecuencia, aquellos que también buscan el néctar de la autenticidad. Pero aquí es donde la verdadera belleza de tu viaje se revela. Esta no es una carga, es un regalo. Has temido la soledad que puede traer el desapego de lo superficial. Has creído que al honrar tu verdad te alejarías del mundo. Pero el universo no te quita sin darte algo de mayor valor a cambio. Lo que ocurre es una redefinición, una recalibración de tu radar interno que ahora busca la resonancia, la armonía. Tu discernimiento, esa intolerancia aparente, no es un muro que te aísla, sino un imán poderoso que atrae hacia ti lo que verdaderamente te pertenece. Es el proceso natural de tu alma sintonizándose con su verdadera frecuencia, rechazando cualquier distorsión. Piensa en la mariposa. Una vez que emerge de su crisálida, sus alas no anhelan regresar al capullo. No busca las hojas que antes devoraba como oruga. Su naturaleza ha cambiado. Su vuelo es hacia el néctar, hacia la luz, hacia la danza con otras mariposas que comparten su misma ligereza y propósito. Esa es tu verdad. Tu transformación no te condena a la soledad, sino que te eleva hacia un nuevo ecosistema de almas afines, de conversaciones que nutren, de relaciones que expanden. No estás buscando el aislamiento, estás buscando la resonancia, esa profunda conexión que solo se encuentra cuando eres auténticamente tú. Date permiso entonces de honrar este despertar. Permítete escuchar esa voz interna que te guía, que te indica cuándo una conversación te vacía y cuándo te llena. Si sientes la necesidad de retirarte de lo trivial, escucha ese llamado. Es tu alma pidiendo espacio, no para aislarse, sino para prepararse, para atraer a tu vida esas conexiones que reflejan la profundidad que ahora habitas, que celebran tu autenticidad, que te invitan a volar más alto. No te juzgues por tu discernimiento. Abrázalo como la brújula que es. Este es el momento de entender que tu intolerancia es, en realidad,
el eco de una sinfonía interna, el compás que te guía hacia tu verdadera melodía. Déjate llevar por esa corriente y observa cómo el universo, en su infinita sabiduría, orquesta encuentros con aquellos que no solo entienden tu lenguaje, sino que también hablan la misma lengua del alma, abriendo un portal a un vasto océano de conexiones auténticas, donde cada ola te trae un reflejo más puro de tu propia inmensidad. Un lugar donde tu ser puede finalmente desplegar sus alas y danzar bajo el sol de la verdad, en una armonía que trasciende el tiempo y el espacio.